La bruja de Blair. El nombre en sí puede provocar escalofríos incluso en las almas más valientes. ¿Es solo un mito, una mera invención para asustar a los niños alrededor de la fogata, o hay algo más concreto en esta historia? Hoy os llevamos en un viaje lleno de mística, miedo y terror incomparable. ¿Exploraremos el mito, la realidad o el simple terror de Blair Witch? Nuestro viaje nos lleva al pequeño pueblo de Burkittsville, Maryland, donde habrían ocurrido los hechos supuestamente reales de la bruja Blair. Era el año 1994, cuando 3 estudiantes de cine desaparecieron en el aire mientras realizaban un documental sobre la leyenda local. Sus imágenes, encontradas un año después, provocaron uno de los mayores fenómenos de la cultura pop de finales de los 90, The Blair Witch Project. La película, hábilmente comercializada como un relato real, empleó la técnica del metraje encontrado, haciéndola parecer asombrosamente real. Filmada con un presupuesto reducido, se convirtió en un gran éxito comercial, aterrorizando a los cinéfilos de todo el mundo con su sensación claustrofóbica y su entorno espeluznante. Los hechos detrás de la película, sin embargo, no son tan claros. Blair Witch, la película, es una mezcla cuidadosamente orquestada de realidad y ficción, elaborada por expertos para dejar a los espectadores preguntándose si lo que acababan de ver era realmente real o inventado. La leyenda de la bruja de Blair, tal como se presenta en la película, es una falsedad, una inteligente creación de producción. Pero eso no significa que no haya ni una pizca de verdad escondida en la historia. Como muchos folclores, la leyenda de Blair Witch está impregnada de mitos y supersticiones locales centenarios. El registro más antiguo conocido de esta bruja se remonta a 1785, cuando un grupo de niños acusó a una inmigrante irlandesa, Elique Edward, de ser bruja. Cuenta la leyenda que fue desterrada al bosque durante un duro invierno para morir por exposición. Maldijo al pueblo, jurando venganza hasta el fin de los tiempos. Comenzaron a ocurrir fenómenos extraños y la gente del pueblo desapareció, para ser encontrada más tarde, destripada y colgada de los árboles. El pánico y el miedo envolvieron la ciudad. Se creía que Edward estaba detrás de estos sucesos, su espíritu rondaba perpetuamente el bosque. Este y muchos de esos acontecimientos, reales e imaginarios, se entrelazaron en una única identidad, la infame bruja de Blair. La leyenda se hizo más fuerte con cada recuento, y hoy en día es casi imposible separar la realidad de la ficción y el mito de la realidad. Pero no olvidemos el otro lado de la historia, el destino muy real y trágico de los realizadores, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams. Sus desapariciones siguen sin resolverse y nunca se ha encontrado ningún rastro de ellas. Este hecho, más que cualquier otra cosa, sigue alimentando especulaciones sobre la existencia de la bruja de Blair. La bruja Blair impacta el mundo moderno de maneras extrañas. El mito se ha convertido en una atracción turística, atrayendo a valientes exploradores a aventurarse en lo profundo del bosque en busca de actividades paranormales. Muchos afirmaron haber experimentado cosas inquietantes, desde escalofríos hasta escuchar extraños susurros. Aún más aterradora es la violencia implacable utilizada en las áreas que ahora se dice que están malditas por la bruja de Blair. Los edificios deteriorados, las calles desiertas, los gélidos paisajes forestales, todos estos son recordatorios visuales de la trágica historia que llevó a la ciudad al centro de atención de la cultura pop mundial. Los escépticos sostienen que todo lo relacionado con la bruja de Blair es un engaño bien elaborado, historia local mal interpretada, folclore impulsado por el turismo, elementos que inducen miedo estratégicamente ubicados. ¿Pero es así de simple? ¿Pueden años de miedo y pavor palpables ser simplemente producto de imaginaciones hiperactivas? Otro aspecto intrigante del mito de la bruja de Blair son los extraños sucesos capturados por la cámara en el bosque donde los habitantes de la ciudad supuestamente experimentaron fenómenos espeluznantes. Figuras extrañas y fantasmales que no parecen pertenecer a este reino, objetos que desaparecen y reaparecen en plena noche. Estos son solo algunos de los fenómenos inquietantes reportados. Si no existe la bruja Blair, ¿de dónde vienen estas manifestaciones? ¿Son producto de la imaginación, restos de la pasada era de la caza de brujas, o los bosques oscuros esconden secretos que la mente racional no puede comprender? En medio de la confusión y el terror, una cosa es segura, la bruja de Blair continúa capturando nuestra imaginación y generando nuestra curiosidad. Es una historia que ha encontrado un lugar permanente en los anales del horror moderno, asustándonos con su naturaleza esquiva y su perpetuo misterio. El proyecto de la bruja de Blair era más que una película. Fue un fenómeno cultural que dejó una huella significativa en cómo se hacen y ven las películas de terror. Más de 20 años después de su lanzamiento, sigue siendo un estándar con el que se juzgan todos los horrores posteriores de metraje encontrado. Lo hermoso de Blair Witch es que te mantiene adivinando. Te empuja a un mundo donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural está completamente borrosa. Juega con tus miedos, haciéndote cuestionar todo lo que pensabas que era real. Sin embargo, ese es el atractivo de lo desconocido. Nos sentimos atraídos por él, tal vez porque desafía nuestra comprensión de lo ordinario. Es una nuez que necesita romperse, un rompecabezas que necesita resolver.
Y así, la leyenda de la bruja de Blair, en sus diversas iteraciones e interpretaciones, continúa cautivando y cautivando. A medida que ponemos fin a nuestra exploración de la bruja de Blair, mito, realidad o simple terror, recordamos el poder de la narración y la sed humana por lo desconocido. Donde quiera que esté la verdad, la mística, el miedo y la persistente sensación de misterio no resuelto continúan perpetuando el legado perdurable de la bruja de Blair. La próxima vez que escuches un susurro en el bosque o veas una luz misteriosa parpadeando a lo lejos, deja volar tu imaginación. En alguna parte, la historia de la bruja de Blair continúa tejiendo su narrativa macabra, desdibujando las líneas entre lo real y lo que prospera en el reino de lo desconocido. Al final, ya sea que elijamos creer, descartar o no comprometernos con la leyenda de la bruja de Blair, es un símbolo de nuestra fascinación por lo macabro, nuestro inquieto interés por lo misterioso y lo extraño. Más que una historia de terror, es un reflejo perspicaz de nuestras sospechas primarias y nuestra compleja psique humana. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la leyenda de la bruja de Blair? ¿Atormenta los oscuros y desolados bosques de Maryland, esperando lanzar su hechizo sobre visitantes desprevenidos, o es solo una creación de nuestras mentes demasiado imaginativas? Hasta que encontremos pruebas concretas, la leyenda de la bruja de Blair permanece abierta a interpretaciones y especulaciones, alimentando nuestra fascinación y curiosidad morbosa. Al cerrar sesión, lo invitamos a profundizar en el mundo de Blair Witch y hacer su propia evaluación. Después de todo, la verdad puede estar ahí fuera, esperando ser desenterrada, o puede permanecer enredada para siempre en las profundidades del mito y el misterio. En una nota final y que recuerda, no importa si la bruja de Blair es real o no. Lo que importa es la experiencia, los pelos levantados sobre tu piel, la mente enredada con lo desconocido, los momentos de terror trepidantes y la euforia que sigue. Al final, de eso se trata la bruja de Blair, una experiencia inmersiva que juega con tu psique, desplegando una historia con un clímax aterrador, grabando un recuerdo duradero que continúa resonando en toda la cultura pop y el folclore. Por mucho que deseemos separar la realidad de la ficción, es esta frontera borrosa la que más nos atrae. El enigma de la bruja de Blair seguirá tentándonos y manteniéndonos al borde de nuestros asientos, absortos en la historia de lo desconocido y lo sobrenaturalmente incitador. Dicho todo esto, lo más emocionante es que la historia aún continúa. Con cada cuento no contado, cada rincón inexplorado, la saga de la bruja de Blair agrega continuamente capítulos a su narrativa macabra, solidificando su posición en los niveles superiores del folclore de terror y continuando capturando nuestra imaginación. Entonces ahí está, mito, realidad o simple terror. Tú eres el juez. La bruja de Blair seguirá acechando en las sombras de nuestros miedos y en los rincones de nuestra imaginación, susurrando su historia de misterio inquietante y terror interminable. ¿Te atreverás a explorar su dominio? Al cerrar el capítulo de nuestra exploración, recuerde que las leyendas, como la bruja de Blair, no deben ser desacreditadas ni aceptadas al pie de la letra. Más bien, sirven como señales culturales, marcando nuestro viaje hacia los reinos de lo desconocido, lo místico y lo aterradoramente inexplicable. Es cierto que nuestra búsqueda de la verdadera naturaleza del mito, la realidad o el simple terror, de Blair Witch, sigue sin respuesta. Como dice el refrán, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo mucho que no sabes. Con ese espíritu de incertidumbre y curiosidad, terminamos nuestro viaje manteniendo viva la leyenda en nuestros corazones y mentes. Al regresar, la pregunta sigue siendo, ¿descubrimos la verdad sobre la bruja de Blair? La respuesta es sí y no. Por cada respuesta encontrada, surgen innumerables preguntas nuevas que nunca permiten definir 100% la leyenda. Entonces, ya seas un creyente acérrimo, un escéptico vehemente o alguien indeciso, la leyenda continúa viviendo, creciendo y alterando con cada relato. La bruja de Blair es un enigma en constante evolución que deja a todos con un escalofrío en la columna, una inquietud que se niega a desvanecerse. Y así, la leyenda perdura, envuelta en misterio e incertidumbre. ¿Verdad o ficción? ¿Realidad o mito? Te invitamos a reflexionar sobre las preguntas y continuar la persecución, armados con la antorcha de la curiosidad y el escudo del escepticismo. Hasta la próxima, que continúe el viaje hacia el oscuro y fascinante mundo de la bruja de Blair.